Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Chuy Perales y hoy les traemos un nuevo video y vamos a estar hablando aquí de Isaías 45, el versículo 22. Esperamos que este año que estamos empezando pues esté siendo según lo planeado por cada uno de ustedes y esperamos que se encuentren con buena salud también. Y sin más tardanzas, pues vamos a empezar con el texto, no sin antes recordarles, si el video les gusta, denle ahí un like, suscríbase y también active la campanita para los posteriores videos le llegue la notificación. Muy bien, vamos a leer este versículo que se encuentra, como lo acabo de decir, en el libro de Isaías en la Biblia, el versículo 22, y dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a estar viendo aquí 4 puntos importantes en este mismo versículo. La primera frase es: mirad a mí. Especialmente en este año que estamos pasando, con bastantes novedades, con muchos cambios y muchas cosas, es muy fácil distraernos de las cosas importantes. En específico, la vista de Dios, el ver a Dios en cada circunstancia. Es tan difícil. Ahorita hay tantos distrayentes, tantas cosas, y nos cansamos. Y la Biblia nos dice, aquí en este texto, mirad a mí, hablando Dios al respecto. Esperamos a veces nosotros, por cansados, confundidos o frustrados, esperamos que Dios venga de alguna manera sobrenatural y nos bendiga y nos salve. Si el problema es económico, pues esperamos que de alguna manera los problemas económicos se arreglen milagrosamente o de alguna manera completamente fuera de lo común. Y si es de salud o enfermedad o como sea, a veces esperamos esto. El problema de mirar a Dios, el máximo problema, podríamos decirlo así, de mantener la vista enfocada en Dios, son sus bendiciones. ¿A qué? ¿Entonces las bendiciones son malas o qué? No necesariamente. Déjeme explicarle a qué me refiero. Cuando Dios nos bendice y estamos bien de salud, bien económicamente, bien de todo, y la familia, todos bien y todo, es tan difícil acordarnos de Dios. Algo tan sencillo que de chicos se nos enseñó, de niños, a decir gracias, aunque ni siquiera sabíamos el significado de gracias. Pero se nos enseñó a ser agradecidos. Cuando todo va bien, cuando Dios nos ha bendecido en todas las necesidades y todo, tendemos a olvidarnos de Dios. Ahora, esto no es nuevo. Esto es muy antiguo, como lo vamos a ir desarrollando en el texto que sigue. Fíjense, todo va bien y pues nos olvidamos de Dios porque pensamos, pues, ¿para qué? Todo va bien. Entonces vienen los problemas, y cuando vienen los problemas, eso es lo que nos hace voltear a ver a Dios. Y en muchas ocasiones, desde la antigüedad, desde la creación del ser humano, Dios ha utilizado muchas veces este tipo de inconveniencias para hacernos acercar a Él. Su bendición es la que lo hace muy difícil, les decíamos. La enseñanza del Sermón del Monte, que es una de las enseñanzas típicas, clásicas y bastante largas de Jesús, en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, alcanza bastantes aspectos, nos enseña un principio, en resumen, nos enseña a limitar, reducir todos los intereses personales y buscar hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos. Mirad a mí es una frase muy corta, muy sencilla, pero es a veces tan difícil cuando estamos en situaciones bastante precarias o en situaciones o en dificultades, en problemas. A veces queremos ver diferentes aspectos. Vemos nuestros recursos, queremos ver un amigo, queremos ver al banco, queremos ver esto, si es económico el asunto,
Si es de salud, pues queremos ver casi que cualquier cosa antes que ver a Dios. Dios nos recuerda y nos dice, mirad a mí. Muchos de nosotros tenemos una concepción mental prefijada de lo que debe ser un cristiano. A veces pensamos, eres un hombre religioso, y en base a ese pensamiento prefijado, polarizado por prejuicios o enseñanzas mal enseñadas, valga la redundancia aquí, queremos hacer decisiones en base a esos prejuicios, en base a esas enseñanzas que no están exactamente claras. Por ende, en muchos de estos casos es el resultado que nos lleva a desviarnos de la atención de Dios. Es cuando más necesitamos buscar a Dios, y Él lo sabe. Y Él dice, en tu problema, en tu no problema, en tu solución, en tu alegría, en tu frustración, en cualquier circunstancia, venid a mí, ved a mí. En este año ha sido un año bastante atípico. Muchos de nosotros tenemos seres queridos que se nos fueron. Y es difícil a veces conciliar esto y buscar a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? Y a veces nos distrae, pero es aquí donde más necesitamos escuchar la voz de Dios que nos dice, mirad a mí. ¿Por qué? Para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos a seguir nuestra vida. Mire, la mayoría de los estreses o la mayoría de los desasosiegos en nuestro espíritu vienen por recordar cosas del pasado que no podemos remediar. Si se fue mi hermana, mi hermano, mi esposo, mi esposa, ya no lo podemos remediar, lo sentimos mucho, pero no podemos hacer nada. Definitivamente por eso se llama pasado. El pasado no tiene nada nuevo que contarnos. No podemos hacer nada al respecto, y luego lo que nos da desasosiego es pensar en el mañana. El futuro no lo conocemos. El único que conocemos es el presente. Algunas personas dicen, por eso se llama presente, porque es un regalo, ¿verdad? Es un regalo de Dios, el hoy. La vida tiene que seguir. Es muy fácil decirlo, pero el hacerlo es más difícil. Pero es aquí donde esta frase cortita nos hace huella. Mirad a mí. ¿Qué necesitas, amigo o amiga? ¿Qué necesitas? Mira a Dios. Veamos aquí una parte interesante de la importancia de mirar a Dios. Mirad en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la parte de antes de que Jesús nació, y el Nuevo Testamento es después que Jesús nació. En el Antiguo Testamento, Dios está diciendo, mirad a mí. ¿De dónde viene esto? Veamos un poquito de contexto, por favor, aquí. Números es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Dice lo siguiente, en el capítulo 21, ahí vemos cómo Dios ordenó el hacer una asta de bronce con una viborita de bronce. Le dijo a Moisés, ponla y clávala en medio del campamento. Ahora, vamos un poquito más atrás a la historia. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el pueblo de Israel, como lo hemos platicado en otros videos, había sido esclavo de Egipto por 470 años. Y luego, por mano de Moisés, Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto, y fueron por el desierto peregrinando alrededor de 40 años. En esta peregrinación iban pasando por tierras y pueblos diferentes, y tuvieron muchas guerras para poseer la tierra que Dios les había prometido dar. En una de estas batallas van, pelean y son derrotados. La historia está en Números capítulo 21.
Y ahí en esa derrota se dan cuenta que habían descuidado mirar a Dios, habían descuidado considerar a Dios en su batalla. Habían pensado que en sus fuerzas podían derrotar al enemigo, pero no fue así. Acto seguido se dieron cuenta, clamaron a Dios, miraron a Dios, Dios los ayudó y los libró de sus enemigos. Luego se pusieron a celebrar, encantados de la vida, y volvieron otra vez a olvidarse de Dios. Cuando fueron derrotados, los enemigos habían tomado del pueblo de Israel esclavos, prisioneros y todo, les había ido muy mal. Cuando ya les fue bien, recuperaron todo lo que habían perdido y estaban contentos. Entonces, como estaban festejando de alegría, comenzaron a quejarse con Dios porque les faltaba ahí algo. Durante el tiempo de peregrinación en el desierto, Dios había provisto el maná, era la comida que les daba de diario. Es descifrado en la Biblia como semillas de culantro, era parecido como al cornflakes, algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a quejarse y a reclamarle a Dios que la comida que tenía no era suficiente y que era preferible haber estado esclavos en Egipto de nuevo porque había mejor menú allá, y comenzaron todas estas quejas al grado que Dios respondió, y respondió con una circunstancia bastante fuerte, una prueba bastante fuerte. Mandó víboras de fuego, serpientes de fuego. Es como dice la narrativa ahí en Números 21, que a cada persona que le mordía, la persona moría. Entonces se les había olvidado mirar a Dios, y entonces aquí volvieron otra vez a acordarse. Hay que ver a Dios. Fueron con Moisés, que era el líder del campamento, y le dice: hemos reconocido que hablamos mal de Dios y que estamos arrepentidos. Ora, por favor, intercede por nosotros, ayúdanos a orar a Dios y que quite estas serpientes, porque había muerto ya mucha gente por las serpientes, por la mordedura de las serpientes. Pues Moisés ora, y otra vez Dios escucha su ruego y le dice a Moisés, capítulo 21 de Números, el verso 8 y 9 está la conclusión de esta historia que les estoy narrando a manera de contexto. Y les dice: Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en una asta en medio del campamento, igualmente de bronce. Levántalo ahí en medio, para que estas serpientes, cada vez que muerda a una persona, la persona voltee lo más rápido posible a ver esa asta ahí arriba. Inmediatamente va a ser sanado. Rápido, no va a morir. Bueno, tan importante ahí, Moisés agarró bronce, hizo la serpiente, hizo el asta, la puso en medio del campamento. Todas las personas que volteaban ahí y eran sanadas. El pueblo de Israel volvió otra vez a tener el enfoque correcto. Volteó a ver a Dios. Tan importante es esta parte de la historia que hoy por hoy, si ustedes ven el escudo o el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, tiene esta asta y esta viborita ahí colgada. Es donde quiera que ustedes vayan, van a ver en los hospitales o en las ambulancias como símbolo de medicina esta asta amarillita, en muchos de los casos, como en el caso de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, está su símbolo de las naciones, y luego en medio está la asta con la viborita enredada en el asta, como símbolo de salud, de salvación, como símbolo de medicina. ¿Por qué esta historia? Bueno, ya estamos en el contexto este. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos en Juan capítulo 3, el versículo 13 y 15, que nos dice la Biblia la misma cosa, pero dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriendo a Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna.
Y entonces vemos la parte importante que estamos haciendo aquí, del punto que quiero hacer aquí. El mirar del Antiguo Testamento y el creer del Nuevo Testamento son palabras sinónimas y lo llevan hacia ser salvo. No importa qué situación esté pasando hoy. Si es de alegría, si es de tristeza, si es de dolor o si es de salud, no importa. Mirad a mí, dice. Y la siguiente parte de este texto dice, y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Qué importante. ¿Salvos de qué? Bueno, en el desierto eran salvos de las viboritas que mataban a la gente. Hoy quizás son otras necesidades. Quizás no hay viboritas que nos vayan a morder, pero pecados, malos pensamientos, salud, mala salud, enfermedad, todas estas cosas. Dice, mirad a mí y sed salvos. Dice la parte que sigue del versículo en Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos. Noten el tiempo presente que lo dice. No lo dice en un término gramatical ambiguo, genérico o indefinido. No dice, mirad a mí y vas un día a ser salvo. No, mirad a mí y sed salvos en este momento. Sed salvos. No dice serás, no que irás algún día, sino sed salvos. Usted es salvo en el preciso instante que voltea a ver a Jesús. Que cree en el Nuevo Testamento es como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea. En el Antiguo Testamento era que miren a la serpiente. En el Nuevo Testamento es la misma palabra, pero es sinónimo del creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, compartíamos en otro video, será salvo. Venid a mí, dice Jesús. En el Antiguo Testamento, mirad a mí. Jesús dice en el Nuevo Testamento, venid a mí. Todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Sed salvos. Nosotros con frecuencia nos preocupamos, nos ponemos molestos contra Dios y le reclamamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no tengo para pagar la renta? ¿Por qué no tengo buena salud? ¿Por qué esto? Y comenzamos a reclamarle a Dios. ¿Por qué en vez de reclamarle, no volteamos y creemos en Él? Y nos damos cuenta que Él está en control de todo esto. Aunque parece que no, pero Él está en control de esto. Dice, sed salvos. ¿O qué voy a hacer mañana? Me preocupa. ¿Qué voy a hacer pasado mañana? ¿Qué voy a hacer el próximo verano? ¿Qué voy a hacer? Y comenzamos a preocuparnos. El pasado nos agobia tanto que no nos deja pensar con claridad en el presente, o el futuro nos agobia tanto que nos limita y nos estresa porque no conocemos los detalles. ¿Y cómo va a ser con la vacuna? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Mire, miremos a Dios, creamos en Jesucristo y vamos a ser salvos. Con o sin vacuna, con o sin enfermedad, con o sin salud, seremos salvos. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, dice, serás salvo hoy. Dice, mirad a mí y sed salvos. No serás, no vas a ser, serás salvo. Construye tu esperanza por fe en Jesucristo. Y entonces te vas a dar cuenta que vas a estar tranquilo y vas a poder enfocar en la cosa importante que queremos ver aquí. Dice, mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Dice la siguiente frase en el versículo que estamos leyendo. Todos los términos de la tierra. Quizás pensamos aquí nosotros y decimos, eso fue para los antiguos, quizás.
o eso fue para los judíos, o eso fue para los alemanes o americanos. No, aquí dice todos los términos de la tierra. Aquí podemos ver la visión global de Dios en su interés por salvar a todas las gentes de todas partes del mundo, de todos colores, sabores, situación económica, social, intelectual, todo mundo, incluyendo usted, incluyéndome a mí. Todos los términos de la tierra. No importa en qué situación geográfica o situación de pecado estés, porque Dios tiene el poder para salvar a cualquiera, a cualquier persona, se encuentre donde se encuentre, con la situación pecaminosa que sea, Él lo puede salvar. Tan solo necesita usted creer en Él, confesar a Él. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y luego podemos ver aquí la última parte de este versículo. Dice, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí es donde quiero yo un poco concentrarme en esto a manera de aplicación. Esto es como la firma de Dios. Me encanta mucho porque dice, porque yo soy Dios y no hay más. Mire, quizás para usted existan otros dioses. No me estoy refiriendo a los de esculturas de yeso o madera o esto o lo otro, pero me estoy refiriendo a esos dioses que podemos ocultar más fácil de la vista de la gente. El dios egoísmo, el dios arrogancia, el dios orgullo, el dios envidia, el dios dinero y esas cosas que a veces no vemos o que a veces tienen otra connotación social diferente, prefijada, como lo habíamos mencionado hace rato. La Escritura nos dice, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera, dice Jesús. Todo aquel se refiere a todo. No hay excepción de personas. No es porque es blanco o es negro o es amarillo o es del color que sea, porque yo soy Dios, dice. Ahora, Él es el Dios creador del cielo y la tierra. Él es el verdadero dueño de todo. A Él pertenecemos todo lo que vive y todo lo que está hecho. Todo le pertenece a Él. Aquí, tan poderoso para salvar es Él. No hay otro. Capaz de salvar a todos los términos de la tierra y todo aquel que viene a Él. Él tiene suficiente virtud. Él tiene suficiente poder. Y sobre todo, tiene tanto amor por usted y por mí. Él nos comprende perfectamente. Quizás me dirá, pero hemos perdido esto, hemos perdido aquello. No tengo empleo, no tengo esto. Mire a Dios, busque a Dios, crea en Él. Y Él nos dice que Él puede hacerlo. Créalo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no es el presidente, Él no es el rey o el príncipe, no. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es todo en todos. Y Él es el que le dice a usted, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Acuérdese, el pueblo de Israel tuvo muchos altos y bajos, debido a que cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. Ahora, eso es lo que nos narra la historia, pero en el presente es muy común con nosotros. Si todo va bien, no necesitamos de Dios, a lo menos eso es lo que pensamos. Pero Dios está ahí y le está diciendo, si todo va bien contigo, es importante decir gracias, porque tengo comida hoy en la mesa, porque tengo salud,
para compartir con mi familia. Te doy gracias por el día de hoy. Puedo respirar sin ayuda de ningún respirador ni nada. Te doy gracias por esto. Te doy gracias por aquello. Gracias que puedo saludar al vecino. Gracias que puedo hablar, que puedo oír, que puedo leer. En fin, hay tantas cosas por las cuales agradecer a Dios. Y si las cosas van mal, dígale a Dios. En vez de enojarse y lastimarse y reclamarle a Dios como si usted fuera el jefe y Dios fuera su hado madrino, si se puede decir así, para que le cumpla todos sus antojos y todo lo que usted quiera. Mire, Dios es el dueño de todo. Él es el jefe. Y nosotros decimos, Señor, gracias por el día de hoy. ¿Usted está cansado de luchar? Pare de luchar. Dígale, estoy cansado. Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Amigos, vamos a dejarle aquí por hoy. Recuerde, si este video les gustó, si el tema les gustó, podemos ver cada uno de los temas porque aquí nada más son videos cortos para no hacerlo tan largo y tedioso. Si usted está interesado, ahí en los comentarios podemos ahondar en el tema, podemos hacer una serie de videos del tema que usted guste al respecto. Y recuerde, si este le gustó, dele ahí un like, suscríbase, active la campanita para que así le llegue la notificación de los nuevos videos. Vamos a dejarle aquí, amigos. Ojalá esto les haya servido y recuerde, aquí nos vemos la próxima. Hasta luego.